Comento una cosa porque está saliendo en estos días Los Señores del Uritorco de Sebastiano De Filippi, con quien hablamos el año pasado, también cuando estaba con su libro La ciudad de la llama azul, sobre Uritorco. Pero acá estamos con tema de Come Chingones, si no me equivoco. Santiago te saluda, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer, Lo mismo digo. Es la primera nota del año, así que estás como abriendo una serie de entrevistas que esperemos estén buenas. Ojalá. Bueno, a ver, ¿de qué va este libro que me puedas empezar a contar? Y te empiezo a preguntar. Por empezar, es una especie de precuela del libro anterior, La ciudad de la llama azul, que, si recordamos, la ciudad trataba de contar y explicar un poco los misterios que rodean, según los dichos que circulan hoy día, el cerro Uritorco, y esto es una especie de precuela, como decía, porque se mete con la historia de los comechingones, que era la etnia precolombina que habitaba esos parajes. Claro. Así que es un primer intento de acercar al lector ocasional la historia y la forma de vida de estas poblaciones. Claro. Bueno, y de ahí, o sea, está piola ir por ese libro primero para después ir a Los Señores del Uritorco. Sí, en ¿no? realidad se puede leer en cualquier orden. Inclusive este libro en particular está construido de forma tal que ni siquiera hay que leer el libro en orden, porque cada capítulo es una unidad temática y uno lo puede consultar en el orden que quiera según lo que más le interese. Bien, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, el libro tiene dos partes esencialmente, porque, a ver, el tema de los comechingones es uno de esos temas que no circula, por así decirlo, ¿no? Hay expertos, hay académicos, universitarios, investigadores y docentes que han investigado el tema, lo han estudiado y conocen lo que hay que conocer sobre el tema, pero no es algo que circula a nivel de cultura popular o de Vox Populi, como se suele decir, ¿no? Y si uno tiene la curiosidad de saber, bueno, a ver, ¿quiénes habitaban la provincia de Córdoba antiguamente, antes de los invasores españoles? La realidad es que hasta ahora no tenía nada para leer. Iba a una librería cualquiera y no encontraba ningún libro, porque las únicas publicaciones que existían eran las académicas, artículos en revistas universitarias o cosas agotadas. Así que lo que quisimos hacer en primer término con mi coautor, Fernando Soto Rolán, es producir el primer libro de divulgación, digamos, ¿no? De lo que se sabe sobre los comechingones, para que la gente que tiene algún interés sobre el pasado de la Argentina, o para el turista que se va a Córdoba y ve los parajes típicos que tienen todavía marca del paso de los comechingones, tenga una fuente de consulta y sepa más o menos de qué se trata. Pero yo decía dos partes, porque en la primera parte contamos muy amenamente qué eran y cómo vivían los comechingones, y en la segunda parte, en cambio, nos metemos con algo más polémico, que es muchas mentiras que se han dicho en los últimos años acerca de los comechingones, mezclándolos con temas esotéricos y ufológicos más típicos del Cerro Uritorco del siglo XX, y ahí, bueno, analizamos todas esas afirmaciones y cuando es necesario las desmentimos. ¿Hay como una estigmatización porque está el Uritorco ahí cerca? No sé si estigmatización es la palabra, pero se los hay gente que ha utilizado los comechingones para englobarlos en toda esta temática de los ovnis y qué sé yo, y eso es una cosa que no está bien. Creo que un pueblo que tuvo su cultura y que además fue exterminado por los conquistadores merece un poco más de respeto. Claro. ¿Y a quiénes recurrieron? ¿Cómo manejaron toda esa información? Lo que hicimos fue lo que no puede hacer, y hasta el día de hoy, la gente curiosa. Nosotros fuimos a las fuentes, es decir, nos procuramos prácticamente todo o casi todo lo que existe sobre esto en cuanto a bibliografía, acudiendo justamente a esos archivos universitarios, a esas bibliotecas públicas donde circulan revistas académicas y en general publicaciones agotadas, y además, por supuesto, hemos consultado a los principales arqueólogos, antropólogos e historiadores que se especializan en esto. De hecho, nuestro libro lleva 3 prólogos y uno de ellos es del doctor Horacio Pastor, que es uno de los principales, diríamos, comechingonólogos de la actualidad, que trabaja en Villa Carlos Paz como arqueólogo,
es una persona que está relacionada con el Museo Numba Charaba de Villa Carlos Paz, que es el principal museo comechingón que existe actualmente, y es allí donde lo vamos a presentar además el libro a mediados de este mes. ¿En qué zona habitaban, para tener una idea geográfica más o menos de su población? Los comechingones ocupaban buena parte de lo que hoy es la provincia de Córdoba y una parte del norte de lo que hoy es la provincia de San Luis. Centro-oeste más o menos, como para... Exactamente, centro-oeste del país. Llegaban hasta San Luis, no San Juan, La Rioja, no, en absoluto, y desde el este eran presionados e invadidos y hostigados por los sanavirones, que eran sus enemigos tradicionales, por los cuales guerreaban a menudo. Claro. ¿Y qué es? Porque bueno, sin spoilear obviamente, porque hay que ir al libro y ahora vamos a averiguar un poquito más, pero ¿qué es te encontraste con algunas cosas sorprendentes de toda esta investigación? Hay muchas cosas interesantes, algunas también un poco frustrantes. Una de las cosas frustrantes es que este pueblo tuvo solamente 1000 años de vida, porque se configuró aproximadamente en el año 500 de nuestra era, y para cuando llegaron los españoles, o mejor dicho, a causa de la llegada de los españoles, en el 1500 y pico ya como sociedad estaban extinguidos. Y lo más dramático es que ellos no conocían la escritura. Entonces, al haber sido su cultura exterminada entre el 1500 y el 1600, además de muy mixturada con elementos altoperuanos, con elementos quechuas, y al no conocer ellos la escritura, al día de hoy nos resulta dificilísimo reconstruir su vida cultural y su vida cotidiana. ¿Ni siquiera dibujos o muy pocos? Eso sí, eso sí, había pinturas rupestres, que eso nos da un poquito una idea de cuál era su imaginario. Hay figuras antropomórficas, nos queda también cerámica, nos queda alguna estatuilla, digamos, nos quedan restos de lo que eran sus construcciones en donde vivían, sus pircas, es decir, estructuras líticas, cuevas que ellos de alguna manera utilizaban cuando alguna tormenta o la noche los sorprendía fuera de sus poblados. Sí, por supuesto que quedan cosas arqueológicas. ¿Dónde se concentraban más o menos? ¿Ahí en la zona de Uritorco? No, toda la zona de difusión que te mencioné, digamos del oeste de Córdoba y del noroeste de San Luis, están repartidos en forma más o menos equiparable, digamos. Eso sí, ellos no se llamaban los mismos comechingones, inclusive no tenían un solo nombre, sino que tenían dos. Los del norte se conocían como Enya y los del sur como Camiare. Los de comechingones vino después y por una razón rarísima. Hay varias hipótesis al respecto. Aparentemente los sanavirones tenían una palabra que sonaba parecido a comechingón, que significaba habitante de cavernas o bien directamente vizcachas. Entonces era la forma despreciativa con la cual conocían a sus enemigos. Y la otra hipótesis que circula es que comechingón es una deformación del grito de guerra de estos indígenas, que cuando decían vamos a por ellos, vamos a matarlos, decían algo que sonaba parecido a comechingón, y así les quedó el nombre. ¿Se estima más o menos qué cantidad llegaron a ser? ¿Su totalidad? Sí, de hecho es un dato muy curioso ese, porque los expertos dicen que en su máxima expansión, es decir, poco antes que llegaran los españoles, llegaron a ser unos 30.000, que es bastante poco, uno diría, ¿no? Pero lo curioso es que hoy día, cuando se hizo un censo para ver cuánta gente se reconoce con un porcentaje de sangre comechingón en su persona, los resultados arrojan 30.000 personas, una coincidencia increíble, ¿no? Sí, tremendo. En cuanto a la parte de, no sé si más de ¿cómo lo tratás ahí en la parte, en la segunda, sobre su vinculación con el esoterismo? Ahí hay cosas muy curiosas, muy jugosas, porque quienes se han dedicado un poquito a crear y a difundir todo el misticismo y todos los mitos que tienen que ver con el Uritorco, con los ovnis, con las ciudades mágicas intraterrenas y con las luces nocturnas y demás, a partir de los años 80 han querido, digamos, retrodatar todo esto, incluyendo a los comechingones en estas leyendas. Entonces, sin mucho asidero y sin mucha vergüenza tampoco, hay libritos donde se los menciona
diciendo que ellos conocían perfectamente todos estos fenómenos y tenían relación con estas luces y qué sé yo, lo cual por supuesto en el mejor de los casos es algo totalmente incomprobable. Y en el peor de los casos es una mentira lisa y llana y un delirio. Así que ahí hemos tomado las principales fuentes bibliográficas que mencionan esto y hemos explicado por qué esto es como mínimo incomprobable. Bien. Señores y señores, es Sebastiano De Filippi, que además acá me tira una data el productor. Tenés una faceta musical que desconocía, que sos director de orquesta de cámara del Congreso Nacional. Sí, de hecho es mi profesión principal. La Caramba, de orquesta, sí. Bueno, felicitaciones, sí. No lo sabía. Bueno, gracias. ¿Cómo la llevas ahí? Bueno, voy por mi 7º año de gestión, es un cargo al que accedí por concurso. Y tenemos una actividad muy intensa, tanto en el Congreso como en otras locaciones, inclusive hacemos giras, así que esperamos poder visitarlos inclusive ustedes en el sur en algún momento. Mirá qué bueno. ¿Has estado por acá? No me acuerdo si te pregunté la vez pasada cuando hablábamos si has estado con la orquesta nunca. Con la orquesta no. Jamás. No. Perfecto. El libro, ¿cuándo sale? El libro ya salió. Ya salió. Sí, en estos días está llegando a las principales librerías del país. Y al que no lo llegara a encontrar lo puede pedir directamente a la editorial, que es Editorial Biblos, que se ubica muy fácilmente por internet. Es una de las editoriales más tradicionales y prestigiosas de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo le llevó la realización junto a Fernando? Claro, es difícil de calcular porque es un tema que uno venía investigando de manera paralela a otros que son cercanos, como pasó con La ciudad de la llama azul. Y además en este caso, al haber 2 autores, fue bastante más expeditiva la redacción del libro. Digamos, no nos llevó los 25 años que me llevó el libro anterior. Claro, sí. Además es un libro más breve, es un libro mucho más de acceso mucho más fácil. Pero sí, lo interesante fue rescatar todas las fuentes bibliográficas agotadas a las que el común de la gente no tiene acceso, para poder de ahí hacer un resumen ameno y entretenido de lo que era realmente este pueblo, ¿no? Claro. A partir de ahora tenía curiosidad para saber qué pasaba en Córdoba hace centenares de años. Bueno, acá tiene un pequeño libro que se lo va a ilustrar de forma clara. Bien, Comechingones entonces, 1000 años, la verdad es poco tiempo. Es muy poco tiempo. ¿No? Sí, es muy poco tiempo. Una de las cosas, de hecho, que comentamos en la segunda parte del libro es que quienes expresan estos embustes metafísicos sobre los comechingones hablan de objetos de 8.000 años de antigüedad. Bueno, hace 8.000 años de antigüedad no había comechingones. Claro. Ni siquiera estaban los Ayampitín, que eran los que estaban antes de los comechingones. Así que mira. Es una patraña absoluta esa. Definitivamente ellos desaparecen con el español, digamos, no hay otra. Como cultura sí, porque no solamente matan a la mayoría, o la mayoría inclusive muere por enfermedades, o inclusive hubo suicidios masivos. ¿Suicidios masivos? Sí, hubo uno particularmente importante en el cerro Charalqueta, que se llamó Colchiquí, donde un grupo grande de comechingones fue de alguna manera aislado, digamos, por militares españoles, y antes que entregarse decidieron saltar todos al vacío e inmolarse. ¡Qué tremendo! Sí, tremendo, una historia tremenda. El lugar todavía existe, es muy impresionante de visitar. Y claro, no solamente disolvieron su sociedad y mataron a una cantidad enorme de gente, sino que no tenían registro escrito, y además se perdió su idioma, porque los españoles inmediatamente trayendo desde el Alto Perú a los que hablaban quechua, los mixturaron y les enseñaron el quechua a los comechingones. Claro. Entonces hoy día la mayor parte de las localidades con nombre indígena en Córdoba, la mayor parte no, todas prácticamente, que tienen un nombre indígena en Córdoba, es un nombre quechua. Pero no nos queda nada de lo que era el idioma o los idiomas de ellos, porque aparentemente eran como mínimo 2 idiomas y unos cuantos dialectos. Lo único que nos queda era un recuerdo de estos últimos comechingones del 1500, 1600 que sí hablaban quechua. Así que una historia bastante entreverada. Bueno, gran trabajo, felicitaciones, y bueno, veremos cómo accedemos, cómo llegamos al libro, y ojalá que pueda recorrer los lugares que se merece por todo el laburo que han hecho. Seguro, bueno, muchas gracias. Un placer, buen año, buen 2020. Abrimos acá
la serie de entrevistas contigo. Así que ha sido un placer y bueno, charlaremos en otro momento. No sé si estás también con otro laburo. Siempre estamos con proyectos, así que nos falta la oportunidad. Bueno, bien. Abrazo enorme, ¿eh? Bueno, muchas gracias, chao. La mejor, ¿eh? Sebastiano De Filippi, señoras y señores. Sí, estuvimos hablando de la orquesta, Frisán. Lo que pasa es que no estabas atento. Ya hablamos antes, no le voy a volver a preguntar lo mismo. Ahí desde el otro lado, desde Córdoba, Come Chingones, entonces, muy recomendable. Sebastiano De Filippi y Fernando Soto Roland, que hablan sobre esta historia. Se llama así Los Señores del Uritorco. La primera nota gestionada acá por nuestro productor Pablo Frisán. Señores y señores, vamos a escuchar a Divididos a la Delta cuando faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 5. Es verano, hace calor, está pesado.